1869, dos hermanos entierran un cofre en un bosque cerca de Brantford, con la esperanza de que nadie lo encuentre jamás por su ominoso contenido. Un siglo después, en Brantford, Alan Parrish, de 12 años, huye de una pandilla de bravucones liderada por Billy y se refugia en la fábrica de zapatos Parrish, el negocio de su padre. Allí se encuentra con Carl, empleado de su padre, quien le muestra un prototipo de zapato que espera que Sam apruebe. Alan lo toma para verlo, pero al aparecer Sam lo deja caer en una máquina sin darse cuenta. Sam, molesto por verlo escondiéndose de Billy, lo envía afuera diciéndole que debe enfrentar sus miedos como hombre. De repente, el zapato que Alan dejó estropea la máquina. Carl asume la culpa mientras Alan observa en silencio. Como resultado, Carl es despedido. Al salir, los bravucones atrapan a Alan. Billy, celoso de que Alan pase tiempo con su novia, lo golpea y le roba la bicicleta. Poco después, Alan escucha un sonido hipnótico de tambores triviales y sigue los ruidos hasta un sitio de construcción cercano, donde excava en una pared de lodo y encuentra el mismo cofre enterrado 100 años antes por los hermanos. Dentro, descubre un misterioso juego de mesa llamado Jumanji. Alan, intrigado, huye con el juego hasta su casa, la mansión Parrish, donde lo abre, pero al escuchar a su madre llamarlo, lo deja de lado. Ella nota sus heridas y Alan le cuenta lo sucedido. Esa noche, Sam y Carol se preparan para una fiesta donde Sam dará un discurso. Antes de irse, Carol insiste en hablar con Alan. Sam se disculpa por haberlo dejado solo con los bravucones, pero dice estar orgulloso de que los haya enfrentado como hombre. Luego le revela que han decidido enviarlo al internado de varones Cliffside, a la que su familia asiste desde 1700. Alan, furioso, cree que solo quieren deshacerse de él y odia la idea de vivir en un edificio con su apellido. Sam responde que él estudió ahí y eso lo hizo quien es. Alan replica que tal vez no quiere ser como él, ni un Parrish. Molesto, Sam zanja el tema. Alan irá a Cliffside el domingo. Cuando sus padres se van, Alan empieza a empacar para huir, pero su amiga Sarah, novia de Billy, llega a devolverle su bicicleta y le dice que le dijo a Billy que dejara de molestarlo. Alan intenta irse, pero el sonido de tambores lo detiene. Al notar que Sarah también los escucha, regresan a la casa y abren el juego. Alan lee la inscripción: Jumanji, un juego para quienes buscan dejar su mundo atrás. Tras revisar las reglas, invita a Sarah a jugar, pero ella, desinteresada, lanza los dados de vuelta. Esto activa la ficha del rinoceronte, que se mueve sola en el tablero. En el centro, una bola de cristal muestra un mensaje que invoca murciélagos en la chimenea. Sarah, aterrada, pide detenerse, pero Alan deja caer los dados por accidente y el juego los acepta. Su ficha de elefante avanza y el mensaje revela que debe esperar en la selva hasta que alguien tire un 5 o un 8. Horrorizado, comienza a ser absorbido por el tablero. En ese momento, los murciélagos invocados atacan a Sarah, quien huye despavorida, dejando atrás a Alan y el juego. 26 años después, en 1995, los hermanos Judy y Peter se mudan a la abandonada mansión Parrish con su tía Nora tras perder a sus padres en un accidente de esquí en Canadá. Ella le cuenta lo sucedido a la vendedora de bienes raíces y le explica que los padres de los niños eran muy amorosos. Mientras exploran la casa, los niños son asustados por murciélagos y llaman a un exterminador, quien no encuentra nada, pero les cuenta la historia de la desaparición de Alan y el rumor de que Sam lo eliminó. La relación con Nora es tensa. Judy miente constantemente y Peter no habla con nadie más que con su hermana, lo que les causa problemas en la escuela. Para profundizar en la interpretación de los sucesos de la película, es importante analizar el estado psicológico inicial de los personajes y cómo todos están conectados a través de una experiencia en común: el trauma. Cuando hablamos de trauma, no nos referimos solo al evento en sí, sino al impacto emocional que deja en quien lo experimenta. No es la situación en abstracto lo que marca a una persona, sino cómo la vive, qué tan amenazante o incontrolable se siente en ese momento. La sensación de no tener control sobre lo que sucede puede hacer que alguien se sienta indefenso y vulnerable. Y si esa experiencia no se procesa de manera constructiva, las respuestas emocionales que surgen pueden convertirse en patrones que con el tiempo terminan afectando su bienestar y sus relaciones con los demás. Podemos ver cómo los personajes principales de la película han pasado por experiencias que los han marcado profundamente y cada uno ha desarrollado mecanismos de afrontamiento que los han mantenido atrapados en sus heridas. Primero empezaré analizando a Judy y Peter. Los chicos perdieron recientemente a sus padres, algo sumamente impactante para un niño. Su tía mencionó que sus padres eran amorosos, por lo que podemos asumir que ambos niños crecieron rodeados de afecto y atención. Y ahora que sus padres ya no están, se encuentran en un estado de profunda vulnerabilidad, con miedo y una gran necesidad de cariño, validación y seguridad. Esto podría explicar el comportamiento de cada uno. Judy parece haber desarrollado el hábito de mentir como una forma de llamar la atención o provocar reacciones que le hagan sentir vista y escuchada. Peter, en cambio, reaccionó de manera opuesta. Su dolor se traduce en silencio. Su manera de procesar la pérdida ha sido cerrarse al mundo. La muerte de sus padres lo dejó sin palabras y su angustia es tan grande que hablar parece inútil, o peor aún, peligroso. Su realidad cambió de un momento a otro, volviéndose impredecible, y comunicarse con los demás puede sentirse como
un riesgo, una exposición emocional que prefiere evitar para protegerse del dolor. Pero hay una excepción, Judy. Ella es la única persona en la que confía plenamente y con quien se siente seguro, porque ha sido la única constante en su vida tras la muerte de sus padres. Falta hablar de los otros dos personajes centrales, pero lo haré cuando tengamos más información sobre ellos. Esa noche, Peter observa una foto de sus padres y pregunta a Judy si los extraña. Ella lo niega, pero él sospecha que miente. De repente, ambos escuchan tambores resonando en el ático. A la mañana siguiente, el sonido vuelve, pero Nora no lo nota. Al quedar solos, lo siguen hasta encontrar Jumanji. Deciden jugar en el ático. Judy lee las reglas y Peter nota que las fichas del rinoceronte y el elefante no se mueven. Entonces saca otras dos, la del cocodrilo y la del mono, que se deslizan mágicamente por el tablero. Judy lanza los dados primero y su ficha del cocodrilo avanza, activando la aparición de 3 mosquitos gigantes. Judy usa una raqueta para eliminar a uno, haciendo huir a los otros 2. Emocionado, Peter lanza los dados y obtiene dobles, lo que libera un grupo de monos que causan estragos en la cocina, prenden fuego a la estufa y luego salen de la casa. Los hermanos, aterrados, quieren dejar de jugar, pero leen que deben terminar el juego para revertir las consecuencias y deciden continuar. Peter lanza de nuevo y obtiene un 5, invocando a un imponente león que los acorrala en la planta baja. Sin embargo, su tirada también libera a un Alan adulto, quien llega justo a tiempo para salvarlos y encerrar a León en el dormitorio principal. Alan, emocionado por estar libre y de vuelta en casa, pierde su alegría cuando Judy le dice que la casa lleva años vacía y que todos creían que estaba muerto. Al salir a buscar a sus padres, se cruza con Carl, ahora policía, quien no lo reconoce y le pide identificación al verlo vestido como Tarzán. Judy le revela que han pasado 26 años y que están en 1995. En ese momento, los monos de Jumanji roban la patrulla de Carl, lo que permite que Alan huya hacia la fábrica de zapatos en busca de sus padres. En el camino, encuentra al pueblo de Brantford en decadencia. Al llegar a la fábrica, la encuentra cerrada y un vagabundo le cuenta que Sam gastó todo lo que tenía tratando de encontrar a su hijo antes de morir en 1991. Alan está devastado. Judy trata de convencer a Alan de volver a la mansión para terminar el juego, pero él se rehúsa. De pronto, ven un accidente y escuchan a los paramédicos hablar sobre un brote de convulsiones causado por mordeduras extrañas. Alan entra en un auto vacío con los chicos y descubre que los mosquitos fueron liberados. Justo entonces, uno aparece y los acecha, obligándolo a conducir de regreso a la mansión. Ahí Judy y Peter intentan convencer a Alan de que termine el juego, pero él sigue negándose. Entonces Peter usa psicología inversa y lo desafía diciéndole que tiene miedo. Esto provoca un cambio en Alan, quien le responde con firmeza: ¿crees que los mosquitos, los monos y los leones son lo peor? Eso es solo el comienzo. He visto cosas que solo has visto en tus pesadillas, cosas que ni siquiera puedes imaginar, cosas que ni siquiera puedes ver. Hay cosas que te cazan en la noche, luego algo grita, luego los escuchas comer y solo puedes rezar para no ser el postre. Miedo, no tienes idea de lo que es el miedo. Alan entonces insiste en que no tiene miedo y decide observarlos jugar. Otra forma interesante de interpretar la historia de Alan es verla como una alegoría de un soldado reclutado para la guerra de Vietnam y las dificultades que enfrenta al regresar a casa. Su paso por la jungla de Jumanji puede representar la experiencia de los jóvenes enviados a pelear en Vietnam, donde muchas batallas se libraron en la selva, y su regreso refleja los desafíos y secuelas emocionales con las que muchos veteranos tuvieron que lidiar al intentar retomar su vida después de la guerra. Alan fue arrancado de su mundo en 1969, el mismo año en que Estados Unidos llevó a cabo su primer sorteo de reclutamiento para la guerra. Lo curioso es que su entrada a la jungla ocurrió de la misma forma en que los jóvenes fueron reclutados, por azar, así como muchos adolescentes veían sus nombres seleccionados en la lotería del servicio militar y eran enviados sin preparación a una guerra en un lugar desconocido. Alan también fue arrastrado a la selva por un tiro de dados, sin elección y sin saber cuánto tiempo estaría ahí. Alan era solo un chico cuando quedó atrapado en la jungla de Jumanji, enfrentando condiciones extremas sin ninguna guía ni un propósito claro. Y esta situación también recuerda a la de los jóvenes soldados enviados a Vietnam con un entrenamiento mínimo, obligados a sobrevivir en un entorno desconocido, lleno de amenazas invisibles y peligros constantes. Por otro lado, cuando Alan regresó, su viejo amigo Carl ni siquiera lo reconoció, algo que refleja lo que muchos veteranos vivieron al volver a casa. Regresaban tan cambiados que eran prácticamente irreconocibles para sus amigos y seres queridos. Alan entró al juego siendo un niño ingenuo y volvió convertido en un hombre endurecido por la experiencia, tal como aquellos soldados que se enlistaban siendo adolescentes y regresaban completamente transformados por la guerra. Y finalmente, su dificultad para volver a su vida de antes también refleja las secuelas emocionales con las que muchos veteranos tuvieron que lidiar. La forma en que describió lo que vivió en la selva de Jumanji podría ser perfectamente el testimonio de un soldado hablando sobre los horrores de la guerra. Cuando Judy tira los dados y el juego no responde, Alan comprende que es el mismo juego que inició en 1969, por lo que él también debe jugar. Sin embargo, recuerdan que también necesitan a Sarah. La encuentran en su antigua casa, ahora convertida en una psíquica aislada del mundo bajo el nombre de Serena. Debido
al trauma por la desaparición de Alan. Al verlo, Sarah se desmaya. Cuando despierta en la mansión y ve el juego, entra en pánico y se niega a jugar. Explica que pasó años en terapia tratando de convencerse de que Jumanji nunca existió, que solo fue algo que su mente creó para lidiar con la aterradora idea de que Sam había eliminado a Alan. Alan le interrumpe y le asegura que todo fue real y que su padre no le hizo nada. Alan le da los dados a Sarah, pero ella duda en tirarlos. Entonces él la engaña para que los suelte, activando su turno. De inmediato, una vegetación de crecimiento acelerado invade la sala con flores moradas que disparan dardos venenosos y enredaderas atrapantes. Una atrapa a Peter e intenta arrastrarlo hacia sus fauces, pero Alan la corta con un sable heredado de su ancestro, un héroe de guerra. Sarah sigue inquieta, pero el grupo promete no abandonar el juego hasta deshacer el caos en Brantford y en sus vidas. Alan tira los dados y la bola de cristal anuncia: un cazador de la selva oscura que te hace sentir como un niño. Sabe que se refiere a Van Pelt, un cazador empeñado en matarlo por razones que Alan no entiende. Van Pelt aparece disparando y llamando a Alan cobarde, exigiéndole que lo enfrente como hombre. Lo persigue fuera de la mansión justo cuando Carl pasa por ahí. Al intentar intervenir, Carl es atacado, pero Van Pelt se queda sin munición y se retira en busca de más armas. De vuelta en la mansión, Alan y Sarah discuten cuando ella le explica cómo su desaparición arruinó su vida y reputación, pues nadie le creyó la verdad. Mientras pelean, Judy tira los dados, desatando una estampida de rinocerontes, elefantes, cebras y pelícanos que destruyen la casa. En medio del caos, un pelícano confunde el tablero de Jumanji con un pez y se lo lleva volando. Aquí me detengo para hablar sobre Sarah. Ella vivió el trauma de la desaparición de Alan y todo lo que vino después. Trató de contar la verdad, pero en lugar de ser escuchada, fue ridiculizada, invalidada y tachada de loca. Lo que vio, más el rechazo social, claramente dejaron una marca profunda en su salud mental. Y con el tiempo se aisló, cambió su nombre y trató de construir una vida donde no tuviera que enfrentarse a su pasado. Incluso su trabajo como psíquica parece estar directamente ligado a su trauma. Se convirtió en alguien que ve lo que nadie más ve. Parece una forma de explicar lo que vivió y que nadie quiso creer. Más adelante hablaré sobre Alan y su trauma, pero antes quiero retomar lo que Sarah mencionó sobre pasar años en terapia convenciéndose de que lo que vivió aquella noche fue solo una alucinación creada por su mente para sobrellevar la idea del supuesto asesinato de Alan. Me parece un punto sumamente interesante y creo que vale la pena reflexionar sobre cómo habría sido su tratamiento con los conocimientos actuales. Ella intentó contar su testimonio, pero en lugar de ser escuchada, la descartaron como fantasía y le recetaron medicamentos. Es probable que en el contexto de la época su terapeuta haya actuado de acuerdo con la información y los enfoques disponibles en ese momento. Pero con lo que sabemos hoy sobre salud mental, el tratamiento de Sarah habría sido muy diferente. Muchas de las personas que buscan ayuda psicológica lo hacen porque atraviesan experiencias que los demás no validan. En terapia, un principio fundamental es permitir que la historia del paciente sea su historia. En cierto sentido, no importa si lo que dice es literalmente cierto o no. Lo importante es que esa es la forma en la que su mente ha procesado la experiencia. El trabajo del terapeuta no es imponer una versión de la realidad, sino escuchar, validar y operar dentro de esa historia, porque para el paciente es real. Tal vez sea una representación fiel de lo que vivió, o tal vez sea la manera en la que su cerebro codificó un evento que no pudo explicar en su momento. El cerebro humano es complejo y su forma de interpretar el mundo cambia según la edad, el estado emocional y las experiencias previas. No siempre recuerda los hechos de manera lineal y objetiva, sino que muchas veces los reconstruye con elementos simbólicos o distorsionados que reflejan un dolor genuino. Obviamente, en el caso de Sarah estamos hablando de una historia de ficción y dentro de la película Jumanji era real. Pero si tomamos su caso como una metáfora de alguien con psicosis, podemos notar cómo su historia refleja lo que muchas personas con este diagnóstico enfrentan. Para estos pacientes, sus delirios, paranoias o alucinaciones pueden no ser reales en el sentido tradicional, pero las emociones que los acompañan sí lo son. Detrás de cada idea delirante hay un sentimiento auténtico: miedo, angustia, culpa, dolor. Y es ahí donde el terapeuta debe centrar su atención. Un enfoque más constructivo no consiste en discutir con la psicosis ni en intentar convencer al paciente de que lo que ve o siente no es real. Decirle a alguien como Sarah, eso que viste nunca pasó, solo aumenta su aislamiento y refuerza la idea de que nadie la entiende. En cambio, una respuesta más efectiva podría ser algo como: lo que viste debió haber sido muy aterrador para ti. Yo no lo veo, pero entiendo que para ti es real y que te hace sentir de esta manera. Esta actitud no significa reforzar una idea equivocada, sino reconocer la emoción detrás de ella. Porque al final del día, lo más importante no es si algo ocurrió exactamente como el paciente lo recuerda, sino cómo lo hizo sentir. Y si queremos ayudar, ese es el punto de partida. El grupo sigue al pelícano hasta el río, pero el ave no suelta el juego hasta que Alan la soborna con un pez. Jumanji cae al agua, pero Peter lo atrapa justo antes de que se pierda en la cascada. Sarah y Judy lo felicitan, y cuando Sarah sugiere que Alan diga algo positivo, él solo responde un frío "buen trabajo", antes de apresurarlos a seguir. Mientras caminan, Carl los encuentra y arresta a Alan. Justo cuando lo esposa, Van Pelt dispara desde lejos con su nueva
nueva arma, pero falla. Alan, al notar su presencia, decide cooperar con Carl para alejarlo de sus amigos. Peter está a pocos pasos de ganar el juego, pero hace trampa manipulando los dados y Jumanji lo castiga convirtiéndolo en mono. Carl lleva a Alan y este intenta convencerlo de que es Alan Parrish, pero Carl no le cree hasta que Alan menciona que Sam lo despidió hace 26 años por el incidente en la fábrica de zapatos y tras disculparse, Carl finalmente lo reconoce. En Brantford el caos se descontrola. Monos vandalizan tiendas y la estampida llena las calles de destrucción. Mientras Sarah, Judy y Peter buscan rescatar a Alan, Van Pelt aparece de repente y les arrebata el juego. Los tres siguen al cazador hasta una tienda para recuperar el juego, pero el cazador los atrapa y ahuyenta a los testigos con disparos, sabiendo que la policía llegará con Carl y Alan. Sin embargo, Peter lo muerde y logran recuperar el juego. El cazador los persigue, pero logran evadirlo momentáneamente gracias a una trampa improvisada por Peter, quien le lanza un bote. Aún así, Van Pelt los acorrala al derribar un montón de llantas sobre ellos. Justo entonces, Alan y Carl irrumpen en la tienda para detenerlo, pero como los frenos del vehículo de Carl fallan, terminan estrellándose y sepultando al cazador bajo una avalancha de botes de pintura. De camino a casa, Alan regaña a Peter por hacer trampa y le dice que enfrente sus problemas como un hombre. Luego se da cuenta de su actitud y dice: 26 años en la jungla y aún así me convertí en mi padre. Entonces se reconcilia con Peter y le promete que ganarán el juego y él volverá a ser un niño. Ahora sí, hablemos de Alan. Alan representa un tipo distinto de trauma, el trauma intergeneracional. Esto sucede cuando alguien no logra procesar su propio trauma y sin darse cuenta lo transmite a la siguiente generación a través de sus actitudes, creencias y dinámicas familiares. Así el ciclo se repite, incluso si los hijos no han vivido directamente el evento traumático original. En la familia Parrish este patrón es evidente. Durante generaciones los hombres han crecido bajo expectativas rígidas sobre cómo deben comportarse. Alan recibió de su padre un trato frío y poco afectuoso, pero es fácil imaginar que Sam también lo aprendió de su propio padre, y así sucesivamente. Lo más interesante es cómo Alan repitió este mismo patrón con Peter. En varias escenas lo vimos incapaz de mostrarle afecto o elogiarlo, e incluso llegó a repetir casi palabra por palabra los consejos insensibles que alguna vez recibió de su propio padre. Solo cuando se dio cuenta de esto, de que estaba replicando la misma dureza que marcó su infancia, pudo empezar a cambiar. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando somos capaces de reconocer las causas que moldean nuestro comportamiento, damos el primer paso para transformarlo. De lo contrario, seguirán dirigiendo nuestra vida sin que siquiera nos demos cuenta. Dicho todo lo anterior, tenemos a 4 personajes profundamente marcados por el trauma, obligados a jugar un juego que los enfrenta a situaciones y criaturas aterradoras. En ese sentido, Jumanji puede verse como una representación del trauma mismo, y el hecho de que la única manera de terminarlo sea enfrentándolo hasta el final lo convierte en una gran metáfora de lo que implica procesar nuestros propios miedos y heridas. A lo largo de la historia hemos visto cómo los personajes han intentado escapar, dejar de jugar, rendirse, pero el juego sigue su curso sin dar tregua. Lo mismo pasa con el trauma. No desaparece solo porque queramos ignorarlo. Afrontarlo puede ser doloroso, incómodo e incluso paralizante, pero no podemos seguir adelante hasta que lo enfrentemos por completo. Además, un detalle que refuerza esta interpretación es la figura de Van Pelt, el principal antagonista. No es casualidad que lo interprete el mismo actor que da vida a Sam, el padre de Alan. Los dos tienen la misma cara y además comparten la misma actitud dominante y despectiva. En varias escenas vimos cómo Van Pelt llamó cobarde a Alan y lo desafió a enfrentarlo como un hombre, exactamente como lo hacía su padre. Este paralelismo nos permite apreciar a Van Pelt como una representación del trauma de Alan con su padre. Es la personificación de sus heridas emocionales, del miedo y el dolor que ha cargado desde niño. Es el fantasma que lo ha perseguido toda su vida, haciéndolo repetir los mismos errores de su padre. Mientras tanto, la tía Nora pierde su coche tras asustarse con la estampida y un mono. Carl pasa y ella le pide un aventón, pero también pierde su patrulla ante una planta de Jumanji, obligándolos a seguir a pie. En la mansión, ahora invadida por la vegetación de Jumanji, Sarah lanza su turno y un monzón estalla dentro de la casa, inundando todo y liberando 2 cocodrilos que atacan al grupo. Cuando uno amenaza a Sarah, Alan se lanza valientemente al agua para enfrentarlo. La amenaza termina cuando Carl y Nora llegan a la puerta sin saber que al abrirla drenan la inundación, arrastrando a los cocodrilos y a ellos mismos mientras el grupo se aferra a un candelabro. Luego, en el ático, Alan lanza los dados y es absorbido por arenas movedizas. Sarah intenta sujetarlo, pero ambos quedan atrapados hasta que Judy lanza su turno y las arenas se congelan. Cuando Peter juega, aparecen arañas gigantes que avanzan hacia Alan y Sarah. Mientras los niños las enfrentan, Judy es alcanzada por una espina venenosa y comienza a debilitarse. La tía Nora llega y se aterroriza al ver a León, las piernas de Alan colgando del techo y la transformación de Peter, quien la encierra en un armario antes de correr a ayudar a los demás. Encuentra a Judy paralizada y la consuela mientras ambos desean que sus padres estuvieran ahí. Las arañas los rodean hasta que Sarah logra lanzar los dados, desatando un terremoto que las ahuyenta y parte la casa en 2. Alan se libera del suelo, pero el juego cae. Entonces
se balancea con una rama hasta recuperarlo. Cuando Alan aterriza en la sala, Van Pelt reaparece y le exige que suelte los dados. Alan lo hace esperando lograr ganar el juego, pero uno de los dados rueda hacia la grieta sin definir un número, impidiendo terminar la partida. Van Pelt lo amenaza y le pregunta si tiene miedo. Alan admite estar aterrado, pero recuerda la enseñanza de su padre sobre enfrentar el miedo. Van Pelt apunta su arma y le pregunta sus últimas palabras. En ese instante, el dado se detiene, permitiendo a Alan ganar el juego. Con calma, Alan responde: Jumanji. Van Pelt dispara y Sarah se interpone, pero antes de que la bala la alcance, todo se evapora en un tornado creciente, absorbiendo al tablero, a las criaturas, el caos y al propio Van Pelt. Solo cuando Alan dejó de correr y se atrevió a enfrentar sus miedos y traumas representados en Van Pelt, el juego finalmente llegó a su fin. De repente, Alan y Sarah están de nuevo en 1969, en sus versiones infantiles, pero conscientes de lo que vivieron. Lo que para ellos fue una eternidad, en la realidad fueron solo 5 minutos. Cuando Sam regresa por sus notas, Alan lo abraza y se reconcilia con él. Sam, sorprendido, se disculpa y le dice que no tiene que ir a Cliffside si no quiere. Alan aprovecha para confesar que él dañó la máquina y no Carl. Finalmente, Carl recupera su trabajo y parece que Sam aprueba su prototipo de zapatillas. Después de que su padre se va a la fiesta, Alan recuerda a Judy y Peter, pero Sarah le recuerda que en 1969 aún no han nacido. Como gesto simbólico, le entrega sus fichas de juego, reconociendo que no habrían terminado Jumanji sin ellos. Luego, ambos se encadenan el tablero y lo arrojan al río. Antes de irse, Sarah besa a Alan. Ya adultos, Alan y Sarah están casados y esperan su primer hijo. Alan dirige el negocio familiar tras la jubilación de Sam, quien se mudó a Florida con Carol. Carl sigue la fábrica como supervisor. Jim y Martha, los padres de Judy y Peter, siguen vivos. Alan y Sarah los invitan a una fiesta navideña en su mansión y le ofrecen a Jim un trabajo en la fábrica de zapatos. Jim acepta y asiste con su familia. Durante la fiesta, Alan y Sarah se reencuentran con Judy y Peter, pero aunque los recuerdan perfectamente, los niños no tienen memoria de la otra línea temporal. Mientras hablan sobre el trabajo, Jim menciona que empezará después de un viaje de esquí a Canadá, el mismo que causó su muerte en la otra línea del tiempo. Para evitarlo, Alan y Sarah lo convencen de comenzar de inmediato. Todos celebran y como agradecimiento por haber jugado Jumanji y ayudado a salvarlos, Alan y Sarah les dan regalos de Navidad a Judy y Peter. Mientras tanto, en una playa de Francia, 2 niñas caminan por la arena cuando escuchan los tambores de Jumanji y encuentran el tablero enterrado. La reflexión con la que me quedo es esta: el miedo nunca desaparece por completo. No importa cuánto corramos, cuánto lo ignoremos o cuánto tratemos de evitarlo, siempre estará ahí, acechando en las sombras. Pero esta historia nos deja un mensaje valioso. Los personajes no podían salir del juego hasta que aceptaron su realidad y dieron el siguiente paso, con todo y el miedo que sentían. Al final, Alan admitió estar aterrado, pero aún así enfrentó a Van Pelt, la representación de sus miedos y heridas. Porque no se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a enfrentarlo. Y así es en la vida. Nunca nos sentimos completamente listos para enfrentar nuestros miedos, pero la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. No nos da menos miedo, solo nos hacemos más valiente. Y solo cuando dejamos de huir y nos atrevemos a mirar de frente a aquello que nos aterra, encontramos la verdadera salida.